Bienvenidos al primero de esta serie de monográficos en el que vamos a estar hablando de, en este caso, Trueque, con su creador, Pepe Pedraz, y con el resto de personas que han participado creando proyectos, suplementos y adendas al juego, ¿no? Que ha empezado como algo muy pequeñito y ha crecido de una manera, vamos, hasta creo que es el juego del refugio con más suplementos y yo casi que diría que es el juego con más suplementos que han salido en menos tiempo, ¿no? Como un crecimiento así muy exponencial, muy rápido. Y entiendo que, bueno, que estarás encantado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Un placer compartir espacio-tiempo digital contigo, Oscar, y gracias por compartir tu tiempo conmigo también. Es un placer inenarrable. Muy bien, pues nada, si te parece vamos a hacer una serie de preguntas, pero me vas a ir respondiendo y pues expláyate lo que quieras y simplemente vamos a hablar de Trueque, no vamos a hablar de nada más, pero si quieres hablamos un poquito de ti antes de empezar. Cuéntanos un poco de dónde sale Trueque, cuál es tu experiencia, ¿no? en el mundillo de los juegos de rol, cómo llegas a Trueque, ¿no? Desde qué punto de partida sales y cómo llegas hasta Trueque. No voy a hablar de mi experiencia porque no es el caso, pero sí voy a hablar de cómo llego a Trueque. Pues Trueque es una iteración de un sistema que se llamaba Gamshow en las paredes. Es una subiteración de un sistema que se llamaba Gamshow en las paredes, que quizá te puedas imaginar de qué dos sistemas venía. Pues de Gamshow, que me flipa, yo soy un fan bastante motivado del sistema Gamshow, y de ratas en las paredes, ¿vale? Que también es un sistema más minimalista todavía, que llegó a través de la editorial de Express, escrito y diseñado por Kobayashi. Pero yo siempre he sido muy fan de Gamshow. Yo descubrí Gamshow hace muchísimos años y todo lo que ha venido después, yo siempre he sido muy fan de Gamshow por una cosa que es una tontería, pero es la gestión de puntos. A mí me da placer gestionar algo dentro de la ficha y la gestión de puntos me gusta. Entonces hice una iteración, hice ahí un machembrado que le llamaba yo, y de ahí salió la primera pequeña iteración de Trueque, muy pequeñita, que no tiene nada que ver a lo que es ahora, ¿no? Entonces eso fue evolucionando lentamente hacia Trueque. ¿Por qué evolucionó lentamente hacia Trueque? Porque conocí otros dos juegos por el camino de los últimos tiempos, que fueron, por un lado, Trophy y por otro lado, Itrasbai. ¿Vale? Trophy, los pactos con el diablo, más que los pactos con el diablo, porque Trueque no se parece a esa filosofía, era como ejercía una estructura narrativa sólida a través de anillos, anillo 1, 2, 3, 4, 5, y como esos anillos conducían a una espiral de decadencia, ¿no? La mecánica estaba bien, pero quizá era demasiado simple. Yo quería buscar un punto medio entre simplicidad y una complejidad emergente, que cada vez que jugases a Trueque le fuese dando, pues oye, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer aquello, puedo gestionar de esta manera. Eso venía de Gamshow, pero esa estructura narrativa por arcos me gustaba mucho de Trophy, y esa caída a la depresión y a la decadencia más profunda me gustaba de Trophy. Y con Itrasbai, pese a que el juego yo lo compré a Maki Editions en su versión en catalán, pese a que el juego tiene una historia, una narrativa incrustada bastante sugerente, que lo hace difícil de comprender para personas que se sientan en la mesa, tenía unas cartas de resolución, una mecánica de resolución muy interesante a través de cartas, ¿no? De cartas al azar que sacabas no, pero sí, pero lo típico que se usa mucho en los Power by the Apocalypse, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaba darle un toquecillo diferente. Y ahí entran los dos últimos vestigios que dan forma a Trueque, que son los libros de Elige tu propia aventura y un juego que se llama el Arkham Horror Living Card Game. ¿Y qué tiene que ver eso en Trueque? Pues tiene que ver mucho. A mí me gustaba mucho el sistema de Itrasbai, porque tú dabas la vuelta a una carta y el juego en algún apartado, creo recordar, lo tengo por ahí en la estantería, te decía, pues si no te cuadra, saca otra. Entonces si transmitían, pues si no, esto sacas otro. Y dije, joder, pues en vez de hacer eso de si no te gusta sacar otro, pues yo voy a dar dos opciones. Voy a dar dos opciones, rollo Elige tu propia aventura. Que cada tirada que no salga bien, pues un Trueque va a ser un mini libro, mini libro Elige tu propia aventura, que es ante una catástrofe, vas a elegir si lo pagas tú o lo paga la historia. Que eso lo paga el entorno y tú lo eliges. ¿Tú quieres que tu personaje se vaya a la depresión más profunda o prefieres que la historia vire a la depresión más profunda por parte de todos los personajes, ¿no? Entonces a mí eso me hacía pues una gracia bastante grande. Me faltaba el último aderezo,
que quedaba, que es que en el Arkham Horror Living Card Game hay una cosa que se llama la bolsa del caos, ¿no? Que tú juegas cartas y metes la mano en una bolsa y sacas fichas. Y dije, bueno, pero esto para un juego de rol pues hay que reconvertirlo, de ahí la importancia del medio y los componentes. No puedo meter una bolsa con fichas porque encarece el producto, es muy engorroso. Para un juego de cartas está bien, pero un juego de rol ligero. Entonces, ¿qué dije? Pues voy a usar un dado y le voy a llamar el dado del caos en un alarde de genialidad poniendo nombres. Y ese dado, el dado del caos que puedo traer, que sea del caos de Nyarlathotep, el caos pirámide, la pirámide del caos, ¿qué dado tiene una pirámide dado de 4 caras? ¿No? Cuando implementé el dado del caos de 4 caras me gustaba cómo quedaba en el centro de la mesa, pero dije, claro, con el dado del caos de 4 no puedo utilizar el dado de 6, porque si es un dado que va a restar, como pasa en el Arkham Horror Living Card Game, pues al dado de 6, como salga un 4, es imposible, entonces tengo que subir un grado. A 8 le quitaba la mitad al 50%, no voy a subir a 10, y acabé eligiendo el dado de 10. El lado de 10 también lo elegí para alejarme de que las personas que conociesen Trueque y viesen el dado, que normalmente cuando tú te acercas a un juego dices, ¿qué lanzas? 2 dados de 6, PBTA. Un dado de no sé qué. El dado de 20, el sistema de 20. Yo sé que los que saben un poco más igual se meten en las reglas, pero hay una correlación entre el componente básico de juego de un juego de rol, que es el dado que tú usas, y lo que tú tienes embebido en la cabeza de tus conocimientos previos, de tus modelos mentales, que te hace una relación directa. También está guay que sea una forma, que no sea una poligonal pura de estas de, ¿no? Que el de 10 está diseñado particularmente que no es equilátero, ¿no? No todas las caras tienen la misma y hace un contraste con la pirámide, ¿no? Está la pirámide y el trapezoedro resplandeciente, ¿no? Tampoco estaba hecho por ello. Estaba hecho pues que al final, si restabas el máximo y sacabas un 10, pues aún tenías oportunidad de sobrevivir con 5 más. Era más probabilístico. Sí. También el dado de 10 es un dado súper injusto, ¿no? Porque al final la probabilidad de salir 1 y 10 en una tirada es... No hay curva, no hay campana ni hay nada. 1 y 10 es lo mismo. También yo siempre lo digo, el dado de 10 para mí es el más rolero, porque es un dado que realmente no se usa en prácticamente ningún otro juego que no sean juegos de rol o juegos porcentuales. Ahora sí que hay juegos de mesa que tienen dados de 10, pero hasta hace poco los dados de 10 sí, además es muy de BRP, muy la llamada de Cthulhu, ¿no? Te lleva muy a esos pues sistemas. La decisión fue por ahí, ¿no? Es aléjate, Pepe, todo lo que puedas de ratas porque vas a perder. En esa batalla la vas a perder, y acércate a ser una simplificación de otra cosa. Entonces el dado de 10 te va a abocar más a la llamada, te va a abocar más a otro tipo de juegos. Quédate ahí que estás a gusto. El dado de 4 se resta bien sobre el de 10 y ahí tuve todas las iteraciones. Pues Gamshow por un lado en la gestión de la investigación, con Trophy en la gestión de la narrativa y de los arcos, que reconvertí en otras fases, pero más o menos es lo mismo. En vez de ir por anillos va por fases de decadencia. Luego en la segunda etapa meterle un poco de Itras by Elige tu propia aventura con el mantel de las consecuencias, y por último aderezar un poquito con la bolsa del caos reconvertida a el dado del caos y buscar un dado que se ajustara bien. También te iba a preguntar por la metodología que sigues al diseñar juegos, pero como tenemos un libro sobre diseño de juegos que acabas de sacar, diseño mecánico y diseño narrativo, no te voy a preguntar por eso, porque el que quiera saber la metodología de Pepe la tiene muy resumida y muy perfectamente limpia y preparada ahí para su lectura. Pero sí me interesa tocar el tema, porque me he estado leyendo el mecánico, y eso de el tocar, el tener... para mí creo que es un juego que te lleva a la mesa, que como que te ancla al espacio de juego un poco, aunque estés en virtual, ¿vale? Para mí creo que es un juego que me tiene puesto como si tuviera las dos manos en la mesa, casi como si estuviésemos haciendo una sesión de espiritismo en conjunto, como que toda la mesa está muy volcada, ¿no? En una partida de trueque siempre he visto que todos estamos como muy erguidos, ¿no? Mirando a la mesa, mirando el margen de las consecuencias constantemente, el dado, nuestras fichas, ¿no? Porque es una fuente de inspiración. No veo a jugadores echados para atrás, como imaginando cosas, sino que todo el proceso imaginativo para mí, yo te cuento mi experiencia personal, todo el proceso imaginativo de trueque para mí ocurre aquí, delante de nosotros en la mesa. Es como que esa sensación de que estamos construyendo una historia entre todos se afianza más. Me parece bastante guay todo, ¿no? Que tenga eso. Pues cuéntame un poco tu proceso creativo específico para Trueque. ¿Cómo diseñas todo el tema de las mesas? A ver, yo creo que para hablar de eso primero hay que hablar del diseño desde una parte abstracta para luego volcarlo a una parte temática.
¿no? Lo que hemos hablado antes es una parte temática, decisional, pero secundaria, pide un paso previo. En el pequeño kit de diseño mecánico hablo un poquito de las 4 áreas que yo le llamo las chispas de la diversión, de cuando vas a crear un juego en que te quieres centrar. Pues quiero crear un juego porque mecánicamente hay un sistema de reglas que me flipa y quiero crear un PBTA, un Power by the Apocalypse, o un Forge in the Dark, o un Power by Trophy, o un Power by Fulanito. Mi sistema, pues me apetece porque quiero crear mi propio sistema. Luego tienes una historia que tú has escrito y que te flipa, y tú quieres contar esa historia con un sistema, y ninguno de los sistemas te gusta y quieres adaptar. Luego tienes una experiencia, pero he visto las pelis de John Wick y quiero hacer un juego como John Wick. No tengo ni idea del sistema, no tengo ni idea de la historia, pero joder, he visto John Wick y yo tengo que hacer un juego de John Wick porque me flipa John Wick. Luego tienes el medio, ¿no? Joder, necesito hacer un juego de cartas porque me apetece que mi juego tenga cartas. No sé la mecánica, no sé nada, pero quiero hacer un juego de cartas, ¿no? Muchas veces la chispa nos entra por un lado o por otro. Siempre desde el punto de vista de diseño tendemos a la mecánica, pero es una falacia ad hominem, porque muchas veces no empezamos siempre por la mecánica, empezamos por la experiencia que queremos, o empezamos por la historia que tenemos en la cabeza, o empezamos incluso por el medio que tenemos, ¿no? En el caso concreto y específico de Trueque, yo ya sabía que iba a hacer historias Lovecraftianas y yo fui a ser pues abstracto puro, yo iba a la mecánica pura y dura. Lo que pasa es que esa tétrada que hay se retroalimenta, es decir, tiene volcados. Cuando tú tocas una pata de la tétrada de la mesa, si no tocas el resto, la mesa acaba cojeando, es lo que tiene. Normalmente cuando los diseñadores, es una cosa que recomiendo un montón, y fuera de cámara te doy la enhorabuena, y esto no lo podrás cortar por el farol, porque me parece un gran juego, y esto tiene su aquel en Trueque. Yo recomiendo mucho que todas las personas que van a diseñar intenten, no quizá autoeditarse, no eso, pero que prueben a hacer prototipos, que recorten, que peguen, que hagan prototipos, porque el medio es importante. Para que tu juego se muestre, el medio es importante. Para que tu juego se venda, el medio es importante. Y la editorial es imprescindible. Pero el diseñador también tiene que... La persona que diseña también tiene que tener los pies en la tierra y saber con quién va a competir su juego, dónde se va a ubicar, cuál es su nicho de mercado, porque al final tú juegas un juego también para que se juegue. Un juego tú lo creas para que se juegue. O sea, porque entiendo que te da bienestar. A mí cuando me dicen me gusta Trueque, pues me da bienestar personal, me da bienestar profesional, y tú cuando te dicen pues juegan al farol, pues te da bienestar, porque viene una cosa que he hecho yo, le está procurando felicidad a otras personas, y eso es bonito, en tanto en cuanto crear un juego es una obra de expresión cultural y, por qué no decirlo, artística, porque otras personas lo consumen y expresan sus sentimientos, que no es tristeza, es diversión. La diversión en sí misma es un sentimiento de alegría y tal. Yo lo comparo como yo antes hacía teatro, cuando estaba en la universidad, hacía teatro universitario, y es como el que vengan a verte, ¿no? Para mí es eso, ¿no? He estado trabajando, he estado ensayando, he estado con mis compañeros ahí a piñón, me he aprendido el texto. Pero luego si sales al escenario y no hay nadie, o está la típica señora haciendo al final pues no te da la misma sensación que si ves algo lleno, o a tu familia. O allí, medio, ¿no? Lleno, o que la gente te aplauda al final, o que una sola... Yo creo que el beneficio de esto, claro, la gente dirá, no, pero si no hay nadie no pasa nada, porque el trayecto tú ya has aprendido. Tú dices, jolín, sí... Pero hay una cosa de bienestar personal, de orgullo por el trabajo realizado y de satisfacción por el reconocimiento ajeno hacia ti. En cuanto hay una sola persona que tú no conozcas de nada, se te acerque y te diga, me ha encantado lo que haces, que tú no conozcas. Eso tiene que ser súper importante. Claro. Que te diga, me ha encantado lo que haces, y dices, pero si no te conozco. Ya, pero es que me gusta lo que haces. Tú dices, qué a gustito me estoy sintiendo ahora mismo, porque no te conozco. O sea, no me lo dices por agradarme, no me lo dices porque seamos amigos, no me lo dices... Y eso es muy bonito, ¿no? Entonces, quitando eso del medio, porque creo que es importante dentro del diseño trabajar con el medio lo que hace es focalizar la atención en la mesa. Claro, son los juegos de rol más de miniaturas, con cuadrículas, está muy asentado porque tienes puntos referenciales. Esos juegos de mesa se utilizan mucho. Cuando tú dices un juego de mesa, tú tienes que mirar tu HUD de progreso, tu tabletita, tu marcador, que tienes que ver elementos posicionales en la mesa, y se llama juego de mesa porque tú estás sentado en una mesa, pero además no solo estás sentado en una mesa, tú miras a la mesa. Porque si no miras a la mesa donde están los componentes de juego, no obtienes tu referencia situacional de cómo estás ahora, dónde quieres ir y cómo quieres llegar. Me da igual si es un juego de escaramuzas, si es un Eurogame, eso da igual.
pero tienes elementos posicionales, ¿vale? Cuando tú extraes y quitas los elementos posicionales, dejas de tener elementos referenciales, es decir, tú ya puedes irte hacia atrás, puedes mirar a la pared, puedes mirar el móvil, porque no tienes elementos referenciales que te hagan atender a la mesa y decir, oye, estoy en un juego social con otras personas. Claro, cuando tú eso lo vuelcas en un juego de rol, lo quieres volcar de alguna manera, pues tienes que utilizar componentes de juego y eso está directamente relacionado con el medio, ¿vale? La labor de edición del editorial o de la persona que edita es estrictamente fundamental. Una tontería tan grande como que las consecuencias, en lugar de estar en cada hoja de personaje, estén en un mantel, que el mantel se llame mantel de las consecuencias. ¿Por qué se llama mantel de las consecuencias, Pepe? Porque cuando nos sentamos todos a comer es el mantel. Entonces el mantel se pone en mitad de la mesa y las consecuencias las ven todas las personas que juegan, con lo cual cuando tienen que elegir una consecuencia, por narices tienen que ir al elemento referencial que es el mantel, con lo cual el foco se va al mantel. Y se crea además esa sensación de que estás compartiendo una mesa con un grupo de comensales, ¿no? De jugadores. Es todo metafórico al final y hay gente que entra más y gente que entra menos, pero siendo abstracto y súper poco emocional, es un elemento es un elemento referencial. Es igual que tú tienes tu ficha y cuanto más carga de gestión le das, porque Trueque es un juego que es sencillo, pero no es tan sencillo como parece. O sea, tienes que gestionar muchas cosas dentro de Trueque. Puedes quemar pilares, puedes sumar ímpetu, el ímpetu sirve para muchas cosas, puedes utilizar tus trasfondos, puedes volver a hacer una tirada. Pero todo es muy pequeño, pero tienes muchas cosas para gestionar y decir, oye, que no me acuerdo de esto, tus creencias se pueden quebrar. Pues, entonces, entre la ficha, que tienes que gestionarla un poquito, muy poquito, el mantel en medio y el dado del caos, que es un penalizador que tú utilizas en la tirada de horror, eso sí que es verdad que normalmente en los juegos de rol de los mitos o de terror, la tirada de terror, la típica tirada de terror, de horror, de locura, de cordura, como quieras llamarla, eso, difícil o muy difícil, pero no hay un penalizador que vaya avanzando con el escenario y tal, y no sé qué. Bueno, ¿cómo se llama el juego este? No me acuerdo. Hay un juego de terror que sí lo tiene, que son marcadores de tensión. Y en vez de un marcador de tensión pones un dado ahí, que es estupendo, y lo vas girando. Y vas girando el dado. Y es un elemento referencial que tú vas mirando y dices, pues están 2, ¿eh? Y de repente dice, pues el caos se propaga y subes a 3. Y dices, hostia, están 3, tío. Y joder, ahora cuando tiremos es -3. Y cuando van a tirar se han olvidado y tú dices, no, pero es -3 porque tienes un cacho dado ahí en medio a lo de las consecuencias. Y hostia, no me acordaba del dado. No sé qué. También está ese elemento de que los jugadores quieren influir en la historia para que baje un poco esa tensión, ¿no? Como que quizá en una partida más pulpera no buscas eso, buscas que suba la dificultad y reventar y adelantar y para adelante en vez de estabilizar la escena, ¿no? Yo creo que eso también es una... Pero son al final elementos referenciales que tú utilizas pasado de la mecánica. Al final la mecánica es abstracta. O sea, la mecánica tú dices el lado del caos, pero simplemente es un hub de progreso que va de 1 a 4, siendo 4 el peor valor y 1 el mejor valor. Ese hub de progreso se organiza un sistema de reglas que dices que cuando tires en una tirada de horror, restas el hub de progreso. Claro, yo ese hub de progreso lo tengo que tematizar, no puedo decir un juego, esto es un hub de progreso. Y puedo ir en tu hoja, puedo poner un track al lado, te lo apuntas con chinchetas, me da igual, no. Pues lo tengo que... ¿Cómo lo hago? Pues busco elementos referenciales a través de clichés. Pues ni al latote, pirámide, Egipto, pirámide, dado de 4 que me lo traigo aquí. Pues hacemos el dado de 4. El dado de 4 lo pongo en mitad de la mesa, no porque no llena, porque un dado de 4 o compro un dado de 4 de estos de goma espuma o no va. ¿Y cómo le meto? Pues las consecuencias. ¿Las consecuencias dónde suelen estar? Pues las consecuencias en Nitras Bay van en cartas que están encima de la mesa. Joder, y si quito las cartas y las pongo en medio para que lo vea todo el mundo, ¿y dónde lo pongo? Pues en 2 hojas, pues imprimo una hoja. Oh, pero es que una hoja queda sosa, no le puedo llamar la hoja de las consecuencias. ¿Y cómo le llamo? Pues a ver cómo le llamo. Y me acuerdo que vi por aquel entonces, estaba jugando a Resident Evil 7. Que, bueno, que es una movida de una familia muy chunga, que están todos comiendo, rollo La Matanza de Texas, que es una de mis pelis favoritas de terror de todos los tiempos, y me flipa, y dijo, pues comer, la comida, la mesa, tal, no sé qué, no sé cuánto, el mantel, y que con un cuchillo y con un tenedor, y que se coman a la gente, a los jugadores, que se coman las consecuencias, ¿no? Pues haces cosas, pues te comen las consecuencias. Lo que pasa es que al final incide la mecánica, incide la experiencia, que incide en el medio directamente. Y cuando ya has editado algunas cosas, sabes qué materiales puedes incluir, que sean plausibles, que sean referenciales, que sean accesibles, que sean de un coste
pues reducido para que no se vaya de madre el juego y que queden con ese toque del que tiene Trueque, que es un toque de muy añejo, muy fancinero, que a mí es lo que me gusta mucho de Trueque, que es el toque fancinero del tapete antiguo, del dado, del cine, de la hoja, se va retroalimentando todo, ¿no? Pero al final es eso. Y te lo voy a decir antes, pero no te quería interrumpir. Bueno, justo cuando estabas comentando el tema de ser pequeño, elige tu propia aventura, ¿no? De las opciones que tienes para eso. Es que para mí el trueque es eso, es el que tú puedas negociar, ¿no? Es como la parte esa que metiste de Trophy, de los pactos con el diablo. Los pactos con el diablo no están fijos, sino que más o menos los negocias. Y en este caso el hecho de que te dé las opciones, que tú puedas negociar con el narrador, mira, pues yo hago esto y tú eliges otro, y entre los dos pues nos encontramos y cada uno elige una parte o tú eliges dos partes según si el trueque me va a beneficiar más o menos según el grado de éxito que haya tenido, ¿no? Y eso me parece una genialidad que aunando todo eso, la mecánica lleve directamente de manera temática y también hilada a lo que es un trueque, que es un intercambio entre dos partes negociadas hasta llegar a un acuerdo en el que yo recibo algo a cambio de otra cosa que te doy a ti, ¿no? Aunque lo que te dé a ti no siempre sea lo que me conviene. El trueque no llega a ser un pacto con el diablo, porque el único problema que tiene el pacto con el diablo es que se va de madre. O sea, el pacto con el diablo es tan abierto que hace que la historia... pues voy a subir un murete. Pues cae un avión con 150 pasajeros. Pero, perdona, si solo me quería subir al murete, ¿no? Entonces, o hay mucha compenetración o la historia se puede ir. En Trueque es mucho más encosetado. Las consecuencias son 8, son 4 y 4 y siempre van a ser esas consecuencias. Al final son preguntas abiertas, pero son consecuencias que te empujan por una trama concreta que quieres vivir. Al final le quitas peso a la persona que tiene que narrar la consecuencia porque ya la tienes ahí con la pregunta, no la deja tan abierta, pero también a la vez encorseta un poquito más la historia. El trueque es eso, es yo te permito que sigas avanzando siempre en la aventura y tú haces que todo vaya peor o que tú vayas peor. Ya está, es eso. Vale, pues vamos a hablar un poco de otras iteraciones de trueque, ¿no? Yo creo que hemos cubierto ya más o menos. Te iba a preguntar por desafíos y obstáculos a la hora de crearlo, pero yo creo que ya con todo lo que hemos comentado sobre la creación y el proceso y las inspiraciones, las influencias, más o menos creo que los espectadores estarán contentos y satisfechos. Vamos a pasar a hablar un poco de otras iteraciones de trueque, porque empezaste... Vamos a ver las otras iteraciones, que son Balada Triste y Trueque Campañas, que son, digamos, ad hoc. Y luego ya pasamos a mitos, folk horror, vacío y todas esas cosas que han ido saliendo, lo que son ambientaciones concretas. Porque Balada Triste de la ciudad no es exactamente una ambientación para trueque, es un sistema modificado de trueque que se llama Trueque Noir, ¿no? Cuéntame un poco sobre Balada Triste. Balada Triste, yo siempre lo diré abiertamente a cualquier persona que pregunte, es mi juego, de los que yo he hecho, es mi juego favorito. Es el que más he disfrutado jugando, el que más disfruto jugando cuando lo juego. Lo que pasa es que tiene el problema de que Balada Triste, como se debe jugar, es en campaña, es en una crónica. Hay que jugarlo en crónica, porque si no, es un juego de investigación sin más y no tiene gracia. Pero en crónica es donde brilla. Yo leo fundamentalmente, yo sé que me cierro la vida, los espacios y tal, pero yo tengo demasiados hobbies en mi vida y yo leo dos géneros concretamente de libros. Leo género negro y género de terror. Son mis dos géneros predilectos, fundamentalmente. A veces me salgo por un poco de gótico y tal, sureño, bueno, pero en general es noir y terror. Y había cubierto el terror y me faltaba el noir. Y me parecía una vergüenza por mi parte pues no hacer un juego de detectives cuando la investigación es mi género favorito, de lo que más leo, lo que más juego a videojuegos. La deducción es mi mecánica favorita de juegos de mesa y tenía que hacer un juego de eso. Y además la iteración que hice con Trueque salió bastante natural, porque al final solo tenía que reconvertir ciertas cosas y darle un poquito más de profundidad a todo. Al final el mantel de las consecuencias sigue estando, pero en Balada Triste de la ciudad ya no se juega por escenario, sino que el escenario se monta al principio. Yo siempre digo que Balada Triste de la ciudad es un trampantojo. O sea, es porque parece que es narración compartida, pero no lo es. No es narración compartida. Parece que todo lo crean los jugadores, pero es un trampantojo, porque crean la ciudad, crean todo el entorno, pero los casos están diseñados de tal manera
que un caso puede encajar en cualquier ciudad que tú crees, en cualquier etapa histórica, en lo que a ti te dé la gana puede encajar. Y luego Baladris de la ciudad es un sandbox. Todas las personas que juegan crean la ciudad con sus 4 distritos, con sus 4 bandas. Es un world building de libro al principio, llámale sesión 0 lo que quieras, pero es un world building de libro. Zona norte, zona sur, zona este, hiperreducción, con un nombre, con una estética, con una temporalidad, banda criminal norte, sur, este, oeste, con lo cual todo lo que estás haciendo ahí es crear material y ganchos para la persona que dirige, que es la ciudad. Luego se crean los detectives y luego ya metes los 4 casos ahí dentro. El caso está dibujado de una manera bastante abstracta. ¿Por qué? Porque dice, pues el culpable es el médico de la morgue. Claro, si eres el médico de la morgue y tú al principio has creado la morgue, pues me da igual quién sea el médico de la morgue, porque el culpable va a ser el médico de la morgue. Lo que pasa es que queda muy bonito que si tú dices que la morgue está en un futuro posapocalíptico, en un futuro cyberpunk o en el pasado del Londres victoriano y el médico de la morgue encima lo creas tú como jugador porque dices que es tu contacto porque vas a pedirle una pista, luego yo sé que ese contacto que tú has creado es el culpable, ¿vale? Es un trampantojo que tú dices, hostia, pero el que yo he creado era el culpable desde el principio. Sí, porque no tiene trasfondo. O sea, el trasfondo se lo tienes que dar tú mientras lo creas, no es una aventura escrita. Y después, como es un sandbox puro, va todo por localizaciones y con gestión del tiempo, que es otra cosa que a mí me gustaba mucho del género detectivesco, ¿no? Que es esa carrera contrarreloj, ¿no? Pues creé franjas y creé un timing. Los casos se acaban en una serie de días y el caso se puede acabar positivamente o negativamente. Y tienes que descifrarlo en corto, medio o largo. Y cada vez que vas a una localización pasa una franja de tiempo. Mañana, tarde y noche. Y cuando haces mañana, tarde y noche, pasa un día. Mañana, tarde y noche, pasa un día. Entonces, en físico, yo ponía peonitos y dices, pues yo me iba a la morgue, yo me voy a no sé dónde y los 2 puntos nos vamos a no sé qué. Con sus mecánicas intrincadas y visitando. Y las pistas, y ahí es donde el director o directora de juego juega, están abiertas. O sea, yo te pongo un listado de 20 pistas o de 15 pistas y tú las ubicas donde te apetezca. De tal modo que el caso nunca se estanca. Yo puedo ir, el jugador puede tener la sensación que va donde le da la gana y la ciudad pone la pista donde le apetece. De tal modo que si encuentra una papelina tirada con droga, la puede encontrar en los bajos fondos, en la cafetería de la comisaría, en la morgue en un cadáver o en las afueras. La puede encontrar en cualquier sitio, pero la pista es la misma y es lo que le ayuda. Entonces es una pequeña vuelta de tuerca con 4 cositas más que a mí me gusta un montón porque es el género que me gusta, se juega a descubrir el caso y a mí me gusta. Estoy bastante orgulloso de ese juego, a título personal. Trueque Campañas, cuéntanos un poco la necesidad de Trueque Campañas o qué nos aporta Trueque Campañas sin haber hablado todavía de las ambientaciones, ¿vale? Es una secuencia, como todo lo que hago en mi existencia, como soy una persona poco emocional, no, soy emocional, pero yo intento ser práctico y pragmático. Entonces, pues hice Trueque, que es un juego de one shots, o de two shots, o de three shots, pero vaya, la gente me entiende, de escenarios cortos. Luego saqué Balada Triste de la Ciudad, que es un juego de campañas largas. Y luego, pues, ¿por qué no hacer campañas? O sea, ¿por qué no poder adaptar campañas de otros juegos a Trueque para quien quiera hacerlo? Para que entonces ya me dijo gente pues que estaba utilizando Trueque para jugar campañas de otro tipo. Pues campañas de la llamada, campañas del rastro o campañas de otros suplementos, de otras editoriales. Y dije, pues voy a hacer unas reglillas. Porque Trueque yo lo usé para jugar una campaña muy guay que se llama Los asesinatos del juguetero. Entonces dije, pues esto se puede usar. Simplemente hay que tocar 2 cositas para que no te mueras al segundo capítulo y ya está. Entonces cogí unas ideas de Balada Triste de la Ciudad, me las traje. Pues ahora los pilares no se matan, sino que se van tensando a la oscuridad. Con lo cual las pesadillas, cada vez que lo tensas en una tirada, las pesadillas se meten dentro de la narración y el propio jugador tiene que narrar cómo su pilar de estabilidad empieza a ser acosado por el horror. Con lo cual ya mete el trasfondo temático de Hill House y tal. La recuperación entre sesiones se hace llamando a sus pilares, pues tienes que hacer una llamadita a tu pilar de estabilidad y decirle, oye, pues lo estoy pasando muy mal, o ir a visitar tu sitio de estabilidad y sentarte y pasar un rato. Los estados ya no te mueres cuando tienes 5, sino cuando tienes 7, con lo cual
puedes recuperar entre sesiones y además te amplió 2 más, con lo cual tu tasa de supervivencia vive. Y una cosa que tuve que meter, que soy muy poco fan, pero que los juegos, el rastro, la llamada, las ratas lo tiene, que son los combates. Entonces metí una tirada más de combate. Está la tirada de riesgo, la tirada de horror y una tirada de combate para, cuando si hay un combate, pues suplir el combate con una simple tirada y ya está. Con esos recursos pues ya hice las campañas. Son 3 o 4 modificaciones muy simples de reglas, unas ideas que me traje de Balada Triste para no morir y que no quebrasen los pilares y se fuesen tensando, aumentar los puntos de vida, que son los estados, y ya está, y poder recuperar en 3 sesiones. Y con eso y un bizcocho ya estaba todo asegurado. Vamos a hablar de las ambientaciones. Mitos, que fue la primera, y entiendo que también en base a las inspiraciones iniciales que tuviste con Ratas, con Gamshow, claramente el tema que más mamaste mientras estabas diseñando el juego fue los mitos de horror cósmico de Lovecraft, Robert Bloch. Y que mis campañas favoritas, Forever and Ever, yo una buena campaña de la llamada o del rastro. O sea, yo no he jugado, bueno, sí he jugado, pero una de mis libros favoritos es La Revelación Final. O sea, me encanta, o sea, me parece una obra maestra. A mí, repito, a mí. Y yo eso lo he disfrutado a nivel extremo. Es más, tú lees Trueque y tienes referencias al rastro que flipas. De hecho, hay un trueque que se llama Mentiras Eternas. Y hay un trueque concreto que se llama Mentiras Eternas. Y la última fase de los anillos de esto se llama La Revelación Final. O sea, está repleto de guiños a mis cosas favoritas. Balada Triste del protagonista, que es una mecánica que a la gente le gusta mucho, está claramente basada en Balada Triste de Trompeta, de uno de mis editores favoritos, que es Sales de la Iglesia. Quiero decir, tú lees Trueque y está lleno de referencias. Y es que yo las campañas que más he disfrutado hace años ya son las campañas, es que son las que más disfruto, es que pedas de investigación, ni siquiera terror, sino tiene que ser una investigación que vas desvelando, que tía, me produce mucho, me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. Y en la revelación final, si recuerdo bien, porque yo creo que he narrado una partida que está dentro de revelación final, que es la de los gusanos, la de que son, ¿vale? Y tiene una cosa muy guay, que es que son, en principio, partidas, módulos inconexos, ¿no? De gente que escribió los módulos y alguien pues los recopiló todos y dijo, con esto voy a hacer un zoom hacia atrás, sacar aquí un grupo de investigadores que están investigando estos otros misterios que han vivido otros personajes, y todo esto va a tener y hacen un viaje a cada uno y luego al final... Y eso me parece una genialidad. Y yo creo que con Trueque sería muy fácil hacer eso también, hacer una pequeña macroestructura, ¿no? de partidas separadas. Yo tengo la teoría... Que creo que es algo así como... En principio es lo que creo que Santiago Ximeno iba a hacer para Cazador de Mentiras, y luego sí que hizo una progresión. Pero por ejemplo, en Quill, no sé si conoces Quill de Sí, lo he jugado varias veces. Quill tiene una iteración que es Shadow and Ink, que todo gira en torno a un libro. Y ese libro, hay varias partidas con distintos personajes que tú juegas con un vendedor de libros en el siglo XVII, un no sé qué, y poco a poco pues vas siguiendo la historia de ese libro, pero con historias completamente inconexas entre sí, más allá del contexto que es ese libro, ¿no? de esa excusa para contar las historias. Y yo creo que para Trueque también se puede hacer eso de manera muy fácil, ¿no? Crear una pequeña historia que pueda aunar algo así. Yo tengo la teoría no comprobada, pero lo diré siempre, que los archivos de Hermitage se juegan mejor con Trueque que con Gunshow. Pero es mi teoría personal partidista. Y ya está. Es súper partidista, súper subjetiva y no se basa en nada. Pero yo me he leído, los tengo en los archivos de Hermitage, y para jugar con Gunshow va justito. O sea, quiero decir, es una campaña abierta de narices. Pero abierta, ¿eh? Que yo he intentado participar en una partida en Comunidad Umbría con 15 o 16 jugadores, y era cada grupo de jugadores hacía una cosa distinta, el narrador estaba hasta aquí, no le daba tiempo a todo, y la verdad es que fue una locura, pero bueno, vosotros podéis investigar lo que queráis, pero no, tío, ponme una historia y luego me pones otra, o sepáramelas, o crúzamelas un poco, ¿no? Pero eran como núcleos dispersos y es una campaña deep. Es el proto Drácula Dossier, el proto Drácula Dossier son los archivos de Hermitage. Ese no. Entonces,
Me lo apunto. El que Drácula 2 no lo O conoce, sea, no lo puedo creer. sé que existe, Ah, lo sé lo que es, pero no le he hincado todavía el diente. Pues si los archivos de Armitage es complicado, te dije. Drácula 2 ya es una ida de olla a nivel extremo. Pero vaya, eso es otro tema. Vale, bueno, hemos comentado mitos muy por encima porque nos hemos ido por las ramas, como nos gusta. Pero irse por Cuéntame. las ramas está muy bien. Está muy bien. Pues bueno, tenemos mitos, que es la básica, ¿no? Si alguien tiene trueque, tiene mitos. Eso prácticamente ya es así. No hay nadie que creo que se haya comprado trueque solo sin mitos. Y Cuidado, Cuidado porque ahora se vende. bueno, Trueque sin mitos. Desde hace unos meses se vende trueque sin mitos. Bueno, pues si te has comprado, este mensaje es para ti. Si te has comprado trueque y no te has comprado mitos, no pasa nada, porque el resto no de pasa nada suplementos porque están no muy puedes, guays. porque para comprarte mitos te tienes que volver a comprar trueque otra vez y no tiene sentido ninguno. Y bueno, tienes trueque campañas que puedes jugar a todas las partidas de los mitos escritas por mucha gente con mucho talento también. Vale, pues háblame de Folk Horror. Ay, Folk Horror simplemente también tengo mucho cariño. Es, bueno, que voy a contar. Es a partir de todas las personas que participaron en mitos, pues participó mucha gente. Participó pues Oscar Peña, Eddie Sancho, participó Roberto Alhambra, participó Álvaro Lomán, participó Xavi, bueno, participó mucha gente. Y uno fue Oscar Peña, con un poema de Iris Sancho. Y el escenario de Oscar, pues dentro de todos los escenarios que hay dentro, que probablemente, no sé si es el más jugado, pero el más disfrutado, yo creo que sí, que es la boda de Sal. Yo creo que es el escenario que más partidas tiene grabadas, ¿eh? Tendría que mirarlo, pero me parece que sí, me suena porque cada 2x3 veo a alguien jugando la boda de Sal. Sé posible. Entonces, pues estaba muy bien y yo con Oscar pues tengo una muy buena relación. Le tengo mucho cariño. Y le dije, jolín, Oscar, ¿y si hacemos un suplemento solo de escenarios del rollo este y lo metemos con folk y horror? Que mola, ¿vale? Pues yo soy súper fan del Hombre de Mimbre, ¿no? De Midsommar, de estas cosas. Y pues vamos a hacerlo tal. Y nos pusimos a diseñar todo el suplemento de folk horror, ¿no? Del terror, pero alejado de los mitos y acercado al paganismo, ¿no? El terror este rural, alejado de las urbes, donde lo chungo, lo terrorífico está en lo cotidiano, en esas costumbres locales, rurales, que para una persona urbanita que llega allí acostumbrado al ruido, a los vehículos o simplemente a su día a día, le puede chocar. Y como esos ritos y costumbres pueden derivar en algo que para la población local es normal, pero para ti como persona externa, extranjera, pues puede perturbar tus sentidos. Entonces nos decimos a diseñarlo. Es una iteración súper sencillita donde metí 2 modificaciones de reglas que he incorporado en la reedición de trueque, que es el trueque simplificado, que es que mucha gente quería jugar a trueque más rápido y dije, pues mira, en vez de tener los 4 quebrantos y las 4 apariciones, pues tú o lo pagas tú o lo paga el escenario. Ya está. Y lo segundo es el dado del caos. Ahora el director o directora de juego, el horror, tiene potestad para moverlo cuando le dé la gana. No solo es a través del trueque, sino si la historia te pide que lo muevas porque los jugadores y jugadoras son unos cafres, pues tú dices, pues aumenta en 1 el dado del caos por estas decisiones que estáis tomando. Aumenta en 1 y ya está. No es solo mecánico, también es decisional y narrativo. Esto está muy bien, es como volvemos a lo que habéis dicho antes de la decisión de diseño, de cuando algo no te inspire o algo no encaje, cámbialo o saca otra carta. Yo siempre digo que si la llamada de Tulu lleva 7 ediciones y Dungeons & Dragons 5, creo que nos pueden permitir al resto sacar una edición corregida. Hombre, claro. Creo que es creo que es bueno poder, quiero decir... Pero eso atiende ya a otras cosas más comerciales, ¿no? Vamos a sacar 7 ediciones de la llamada, ¿hacen falta? No. Pero no lo sé, pero la bonitas, séptima yo creo que que sí hacía falta para depurar algunas cosillas y actualizarla ligeramente. Y el problema es que es la séptima, que sabes que han sacado 7 ya, que han tardado 7 ediciones en arreglar cosas. Pero es una cosa donde yo no me voy a meter, porque luego, pues... Bueno, eso es una cosa donde yo no me voy a meter. Con el creador. Y el creador de la llamada. Y luego, Folk Horror tiene una cosa
que a ti te gusta, que es un escenario, el primer escenario de Trueque, para jugar en cooperativo, sin director o director de juego, y se juega por oráculos. Oráculos por cada uno de los 5 segmentos narrativos. Entonces los jugadores, que sí que hay una partida grabada por ahí de gente que lo ha jugado, van tirando por oráculos con dados de 4 y el oráculo le marca todo lo que pasa, el precepto, y si que hacer alguna tirada te lo marca todo el oráculo. Que es la gracia, que se llaman los Guardianes del Faro, ¿no? Son pues dos tengo muchas ganas de echarle un vistazo porque acabo de ver El Faro hace un mes porque niños pequeños. Así que la acabo de ver hace un mes y me ha encantado. Me ha gustado mucho y tal cual terminé de verla digo, vale, ahora ya puedo irme y jugar el escenario de Folk Horror que ya me toca y que lo voy a jugar en solitario, Pepe, lo siento. No, o sea, jugar a 2 es una falacia para decirte que lo puedes jugar en solitario. Un juego cooperativo todo lo cooperativo se puede jugar en solitario. Efectivamente. No hay ningún tipo de problema. Muy bien. A mí siempre me ha gustado, siempre me ha parecido que prácticamente casi todo lo de los mitos se puede extraer parte de eso para el horror folk, ¿no? El horror más rural. Por ejemplo, uno de mis relatos favoritos es... ¿cómo se llama esto? Se me ha ido por completo el de Kingsport, perdón. Cuando viaja a Kingsport, el que va a Kingsport, va a su pueblo, es de los primeros, sí. Es el más cortito que hay. La reunión, la no sé qué, se me ha ido. Me lo tendría que haber preparado más. Un relato, no pasa nada. Es de los relatos más cortos que tiene Lovecraft. Y básicamente va a un pueblo, ¿no? Te habla como las olas rompen contra no sé qué, están en silencio, le reciben unos ancianos, hablan, se comunican escribiendo en una tablilla de cera. ¿Sabes ya cuál te estoy diciendo, no? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Todo ese relato me flipa muchísimo, toda la parte en la que va en la procesión en silencio hasta que bajan por una espiral, no sé qué, y en la espiral ya pues encuentran allí, hay unas criaturas aladas y no sé qué, y se van todos en una procesión ritualística, tal y cual. Pues esa parte, hasta que encuentran las bestias, todo lo demás es muy horror rural, ¿vale? Y todo lo demás es como muy... Todo esto puede pasar de verdad, y eso a mí me acojo. La primera vez que lo leí pues me acojonaba un poco, como, hostia, qué miedo, ¿no? Es el ceremonial. El ceremonial. Es el ceremonial. Madre mía, pues es de mis favoritos, pero solo porque la primera parte, hasta que pasa la primera cosa sobrenatural, ¿no? Que es que eso, lo de que las criaturas estas y tal, me parece que es tan real que podría ser, ¿no? Y como, ¡tía, qué miedo! Y esa es la parte del folk horror que más me gusta, ¿no? Lo de que pueda ser verdad. Que pueda haber un pueblo como Midsommar, ¿no? Como en el pueblo este de Midsommar, que hagan cosas así. Y eso yo creo que da más cague que el horror cósmico, ¿no? Depende de la persona, claro. Ahora vamos a pasar a ver el resto de compañeros que han estado participando en estas ambientaciones de Trueque, que han creado sus propias iteraciones, sus propios sabores de Trueque, ¿no? Si Trueque es el medio, estas ambientaciones cada una son los sabores. Y nada, vamos a dar paso al primero, que además salió a la par con Folk Horror, que es Félix Ríos con Vacío. Cuéntame, Félix, ¿cuál fue tu primer contacto con Trueque? Pues bueno, fíjate, mi primer contacto con Trueque fue cuando estaba buscando un juego para esos interludios que solemos tener en mi grupo de rol presencial. Entre campaña y campaña siempre buscamos un jueguito de one shots. Casi siempre soy yo el responsable de buscar algún juego indie raruno, y sorprenderlos un poco. Y me acuerdo que una vez vi este pack de 3 juegos. Yo en su momento conocí a Pepe de referencia, lo tenía como un autor bastante bueno, pero no tenía ningún juego suyo. Dije, mira, perfecto, esta oportunidad. Y me acuerdo que vine de la librería en el tren leyéndolo y me encantaba el concepto. Yo decía, hostia, pero esto en mesa, ¿cómo funcionará? Y en efecto funcionó maravillosamente. Y siempre, o sea, es un juego que uso mucho para one shots, lo he jugado muchísimo. Y siempre me ha dejado buen sabor de boca. Lo he dirigido, bueno, en algunas oportunidades presencial,
online y siempre, siempre me ha dejado mucha satisfacción, tanto como jugador como con director. Me parece que es un concepto muy elegante, es un juego que funciona y, y hace que todo el mundo entre en sintonía muy rápidamente con el tono y la idea del juego. Me parece que las mecánicas apoyan muchísimo el tipo de juego que propone y ese descenso al terror de todos los jugadores agarrados de la mano sin darse cuenta, se sumergen en ese trágico destino muy, muy conscientemente, pero la pasan súper bien. Sí, por eso incluso dándose cuenta, ¿no? De que están yendo hacia el terror, que esa es la gracia. Sí, sí, es. ¿En qué momento o en base a qué decides hacer un suplemento, decides hacer vacío y en qué te inspiras, ¿no? Para todo esto? Sí, eso me acuerdo. Estaba viendo una peli que me gusta mucho, que aquí creo que se llama Horizonte Final, Event Horizon. Una de mis pelis de horror favorito, porque ese género me encanta. O sea, desde Alien, Solaris, y casualmente, viendo esa peli, dije, o sea, pero es que esto en un juego de rol, esta sensación un poco y me vino a la cabeza a Troy, que dije, pero es que yo creo que sería perfecto, Troy, que funcionaría fabulosamente con este tipo de horror espacial, que es muy diferente al horror cósmico, porque en el fondo son estos jugadores que hacen esa aventura hacia algo inevitable que es un poco su perdición. Y es que en el espacio el horror viene de fuentes diferentes, viene de sentirse infinitamente pequeño, oprimido, claustrofóbico, enfrentándose a un universo que es tan grande, que está lleno de cosas que no entendemos. Así que dije, mira, perfecto. Y empecé a pensar, simplemente la idea era escribir como unas aventuras, pero las aventuras luego pasaron a los trasfondos y de los trasfondos algunos tips sobre qué significa el horror espacial y después, bueno, vino lo que se convirtió posteriormente en Vacío, un suplemento más completo. Háblanos un poco de ese suplemento. Vacío es, aparte de un suplemento y un homenaje a Trueque, mezclado con el género de horror espacial, es también una guía de sugerencias que toma, o sea, aquí no estoy inventando yo nada nuevo, simplemente tomo eh, piezas de pelis, de libros, de novelas que he leído, de videojuegos, y trato de crear una especie de decálogo de elementos que están presentes en todas estas piezas culturales, de media, que pueden, considero yo, que pueden ayudar a que no solo en Trueque, sino en cualquier juego, podamos representar y aprovechar exitosamente todos esos elementos del terror. La claustrofobia, que en el espacio el más mínimo error puede hacer que todo salga mal. Basta un meteorito del tamaño de una moneda puede acabar con la vida de toda una tripulación. Los temas de inteligencia artificial, los robots, todo, la escasez de recursos, la distancia, el aislamiento, un poco cómo todos esos recursos pueden entrar en juego como director, es la paleta, bueno, y como jugador también, son las paletas de las que podemos tirar para crear esa sensación de agobio, de terror. Además de también tomar todos los tropos en cuanto a trasfondos del mundo del género del espacio, ¿no? Es decir, colonizadores, religiones extrañas, federaciones de planetas, xenobiólogos, para que en el fondo cualquiera pueda agarrar Trueque y crear su propia pesadilla espacial, usando los elementos favoritos de sus series, cómics, películas o videojuegos. Es bastante fácil, el juego se presta muchísimo y creo que le sienta como un guante. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix, por participar en esta entrevista. Un placer, Óscar, y conocerte también. Y hasta la próxima. Óscar, un placer y muchísimas gracias. Un abrazote. Muchas gracias, Nacho, por prestarte a participar en esto. Y
pasamos a las preguntas si estás listo. Cuando tú quieras, dispara. Estupendo. Pues, ¿cómo fue tu primer contacto con Trueque? ¿Qué te llamó la atención? Pues vamos a ver. Yo creo que habría que hablar de cómo fue mi primer contacto con Pepe y así como llegué a Trueque. A Pepe, pues yo le conozco, vamos, no a él físicamente, sino su obra desde hace un montón de años. Yo ya le seguía antes incluso de saber que era rolero por cuestiones de gamificación. Yo trabajo como profe y Pepe es pues una de las grandes personalidades de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos en España. Y entonces pues ya le conocía. Después al descubrir que era rolero, pues el interés aumentó muchísimo. Y al ver que sacaba diferentes juegos me los fui comprando todos. Y al ver que salió Trueque y que además lo sacaba El Refugio, que es una editorial que tiene un catálogo que a mí me suele gustar bastante, pues claro, ya directamente me surgió la atención, a pesar de, y tengo que decirlo, que en principio iba a ser un juego muy de tentaculitos, que es una cosa que a mí no me gusta nada. Nada de nada. Pero bueno, aún así ahí nos metimos y precisamente jugando en nuestro canal, en Iniciados al Rol, una partida de Trueque, pues Pepe se puso en contacto con nosotros y nos dijo, oye, que he visto la partida, que me ha gustado y tal y cual. Y nos dijo, pues tenemos ahí estoy testeando otra cosita, si queréis testearla. Y ahí fue cuando le conocimos y empezamos a jugar con él. Muy bien, perfecto. ¿Qué te llevó a hacer un suplemento? ¿En qué te inspiraste para ello? Pues en realidad mi inspiración fue que vino Pepe y me dijo, quiero hacer un suplemento de Trueque en el que haya un peso histórico importante y como tú eres profe de historia, quiero que lo hagamos juntos. Eso es lo que me llevó. O sea, me llevó que Pepe dijera, pues lo vamos a hacer juntos. Porque si fuese por mí mismo, es probable que no lo hubiera hecho. Esto del síndrome del inspector, de yo no voy a estar a la altura, yo no voy a ser capaz de hacer esto, tal y cual. Pero eso, Pepe dijo, vamos a hacer esto juntos y entonces, pues para adelante, claro. Vale, pues cuéntame, háblame de Trueque Revoluciones. Pues Trueque Revoluciones es una iteración de Trueque en el cual el punto de partida es que existe un régimen tiránico que está dominando a la sociedad. No está igual en qué momento o si es real o no. Y donde los personajes serán un grupo de luchadores por la libertad que buscan pues, subvertir este orden de la tiranía, ¿no? De esa opresión que nos está generando. Entonces, pues el punto de partida pues ya nos resultaba bastante llamativo, ¿no? Ese intentar darlo todo por el bien común, luchando contra la libertad e intentando poner en marcha una revolución. Esto, claro, como puedes entender, al ser un juego con un cierto carácter histórico, pues también nos generaba la idea de cuánto tiene que saber de historia la gente como para poder jugarlo. Va a ser muy fiel a la historia. Nos interesa que sea muy fiel a la historia o no nos interesa. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que lo que nos interesaba realmente es que el juego fuese fiel a la diversión. Y luego ya el grado histórico, cada persona pues le puede poner la que quiera. Habrá grupos que quieran seguir un rigor histórico muy elevado y habrá grupos en los cuales pues la ambientación que proponen los diferentes escenarios sea simplemente un lugar donde ponerse sin intentar profundizar mucho más, ¿no? Porque hay escenarios de rebelión en la granja incluso, ¿no? Sí, el juego, vamos, el suplemento, sí, en principio está pensado con 5 ambientaciones, con 5 escenarios, de los cuales hay uno que es Cyberpunk, Blade Runner, por ahí para que más o menos nos pongamos en común. Otro está basado directamente en Rebelión en la Granja. Hay uno que va sobre mosqueteros luchando contra el cardenal Mazarino, en este caso, no contra el cardenal Richelieu, es un poco posterior en el tiempo. Hay uno que ha escrito Pepe que se llama Orquesta Negra y que directamente va de acabar con la vida de Hitler. Y hay uno que me gusta mucho que trata acerca de la rebelión de las mujeres para conseguir su voto.
va sobre las mujeres sufragistas en la Inglaterra de finales del siglo XIX. Y todos ellos, todas las veces que los hemos probado, la verdad es que nos han dado unas sensaciones fantásticas. Y luego se prevé que haya un montón de escenarios más que tenemos ya creados que puedan salir directamente a la web. Muy bien, pues nada más, Nacho, muchísimas gracias por tu dedicación al rol con tu canal Iniciados al Rol o no, y por participar en esta entrevista. Pues nada, muchas gracias a ti y a vosotros por la obra que hacéis por el rol y por la difusión de todo esto. Estupendo. Revoluciones. Va un poco así, ¿vale? Primero, contadme un poco sobre vosotros muy brevemente, quiénes sois, a qué os dedicáis aquí en el mundo rolero, cómo habéis acabado llegando a Trueque, ¿no? Bueno, pues yo soy César, me conoce la gente en la red por Tristán Oberón y si alguien me conoce por algo es por el blog Susurros desde la Oscuridad, en el que me dedico a reseñar cositas de los mitos de Tulu y Lovecraft y esas cosas. Y yo soy Ari y básicamente, bueno, llevo muy poco en el rol y por internet empecé con New Kids on the Roll. De ahí salté a otros canales hasta que logramos probar un beta de Trueque con Mireia, que le mandamos un besazo, y de ahí dimos a entrar en este mundazo. Pues nada, contadme un poco cada uno cómo habéis llegado a Trueque, qué sensación os dio al encontraros con este sistema. Yo soy muy old school, llevo muchos años jugando a rol y sí, mi sistema de cabecera sigue siendo la llamada de Tulu, o sea que imagínate por dónde van los tiros. Y a Trueque llegué por Ari, ella luego os cuenta, y las sensaciones muy buenas. Yo nunca sé cómo definir estos sistemas, ¿no? Yo siempre me refiero a ellos como sistemas minimalistas, ¿no? De que con muy poquita cosa te dan mucho, luego en mesa. Y a mí siempre me ha costado este tipo de sistemas. O sea, me gustan mucho para un one shot, pero se me quedan cortos para campañas. Especialmente cuando nos hemos metido de lleno ha sido cuando Pepe sacó esto de las campañas. Y bueno, pues ahora estamos a tope con ello. Y realmente Trueque le hemos dado caña y nos gusta muchísimo. Claro, yo me acuerdo de la primera partida con Mireia, que también tiene mucha mano con estos sistemas más narrativos. Además jugábamos con Roy, que le gusta mucho el drama y también es muy narrativo él, y con Little G de otro canal de rol que no recuerdo y me va a perdonar porque soy terrible para los nombres. Y la verdad es que me fascinó. Yo supongo que también fue por el narrador y por cómo llevaban los otros jugadores el peso narrativo y todo. Cuando dirigí la cosa cambió un poco, porque yo venía de jugar y dirigir y leerme partidas de BRP pensando, nunca podré hacer una partida para nada, porque hay muchos detalles, muchas pistas, muchos personajes, mucha cosa metida. De repente me veo con Trueque, voy a dirigir un módulo de estos, no hay que estudiar tanto, pero es todo tan abierto, y la primera experiencia dirigiendo fue un poco complicada, porque además la dirigí con gente purista de la llamada de Tulu, de sistemas densos, de no, el peso narrativo lo lleva el máster, pero poco a poco al final le coges el tranquillo y es un sistema muy fácil para prepararse una partida y sacarle jugo a los jugadores. Aquí hemos venido a contar una historia entre todos, ¿no? Que al final es lo que se hace en el rol, y en Trueque queda aún más plasmado. Vale, ¿qué os llevó a hacer un suplemento? No me digáis, Antonio me dijo, hazme un suplemento. O sea, pero ¿cómo llegasteis al momento de decir, oye, queremos hacer esto, venga, vamos a hacerlo porque podemos, o porque sea? ¿Cuál fue también vuestra inspiración? Y, en fin. Eso es muy divertido. Esta pregunta me hace mucha gracia, porque yo soy una persona que siempre tiene sueños muy bizarros y que acaba haciéndome un diario de sueños, porque algunos dices, pues que esto es una partida de rol, pero literal.
o incluso de ahí sacas algún relato o alguna idea para algún... Y me acuerdo que fuimos a una fiesta y tuve una pesadilla al respecto, que se iba la cosa de madre en esa fiesta y había oscuridad y de repente un sacrificio, una historia y partida de rol. Y llevaba semanas rondándome la cabeza la idea. Y le decía a César, digo, voy a escribir una partida que empiece en esa fiesta. Digo, ya está. Digo, no sé cómo lo voy a hacer, no sé con qué sistema, no tengo ni idea de escribir. Pero la premisa la tengo. Y las ganas ya están. Cariño, ¿me ayudas? Sí. Y justo al día siguiente o a cada 2 días de tener esa conversación, Pepe, tenemos que hablar. O sea que primero fue el sueño, después la idea, después se asentó y después ya con todo eso ya en la cabeza y más o menos planteado ya os lanzaste ya por Pepe, ¿no? Es que la vida es muy divertida porque era algo que teníamos, el César tenía la inquietud de sacar un módulo escrito por él mismo, yo tenía la inquietud de sacar esa partida y de repente viene Pepe que quiere sacar una campaña para Trueque Campañas y dice, vosotros sois los dos que sí, podéis hacerlo. Es que la cuestión es que es eso, que no llamamos nosotros a Pepe, ¿no? Que Pepe nos dijo a nosotros que queríamos escribir algo y justo llevábamos días en casa pensando, tenemos que escribir algo. O sea, fue como una alineación de astros, de en plan, hostia, no puede ser que esto nos esté pasando, ¿no? Porque justo en un momento en el que tienes cosas rondándote la cabeza, pues te dan la oportunidad, ¿no? Entonces luego pues hablamos también con Antonio y tal y fluyó todo muy, muy natural. Luego hemos tardado nuestro tiempo, pero fue genial tener la oportunidad porque la idea la teníamos y luego cuando nos habló de las tierras del sueño y ya conocíamos el sistema es que nos encajaba todo para decir, guau, qué guay, porque precisamente creo que es un sistema ideal para empezar a escribir rol, porque te da una serie de facilidades que otros sistemas tampoco te van a dar, ¿no? Es en ese sentido menos exigente que ponerte a escribir un escenario para según qué juego de rol. ¿Qué vamos a encontrar en este Tierra de los Sueños? Yo, por mi parte, metí mucho todo lo que pude de Sandman, que es mi obra de ficción preferida, de Neil Gaiman. Y, pues bueno, nuevamente vino, al hablar de Tierras del Sueño, ¿no? Pues pensé, bueno, evidentemente la base de la campaña es las Tierras del Sueño de Lovecraft y todo lo que ocurre en ella pues tiene relación con ese mundo onírico ya creado, con una parte que dejamos también, pues bueno, como para que creen los jugadores incluso una ciudad y tal. Pero bueno, está repleta de guiños que el que haya leído Sandman, nombres, situaciones, cosas sacadas, extraídas de la novela gráfica, que al que haya leído el cómic pues le hará gracia. Bueno, la ciudad fue una calentada, ¿eh? Porque de repente hablábamos con Pepe, oye, y esto he pensado, unos interludios, pues sí, unos interludios cada capítulo tal, las tablas, y de repente digo, este capítulo lo juntamos con Trueque Noir y que los jugadores hagan la ciudad que no debe ser nombrada, y de repente fue en plan de no, ya es calentarse mucho y es hacer al jugador o al máster comprarse más libros de lo que tocan. Pero al final quedó en el libro como una nota al pie, ¿eh? Porque yo creo que si alguien la dirige y conoce Balada Triste, es ideal. Bienvenido, Luis, muchas gracias por participar en la entrevista. Lo primero que te voy a plantear es que me cuentes cómo llegaste hasta Trueque, cómo descubriste a Pepe y a este juego y qué te llamó la atención del juego. Bueno, primero gracias a ti, Óscar, por este espacio. Y bueno, pues llegué a Trueque como yo creo que como muchas otras personas. Cuando Pepe salió Trueque, yo ya lo tenía fichado por el primer juego que sacó, que no lo recuerdo ahora. Este de androides, ahora no me va a salir el nombre. ¿Sabes cuál te digo, no? New Life, vale. Y ahí ya lo cliché y dije, hostia, gracias esto por está... decirlo tú, porque yo no me acordaba, estoy diciendo cómo era. y dije, esto está muy bien hecho. Y nada, lo siguiente que sacó fue Trueque. Y bueno, pues es una propuesta súper interesante. Me encantó. Y bueno, Pepe es una persona súper accesible. Desde el primer momento, pues bueno, pues dándome las gracias por compartir, por difundir y demás. Y bueno, pues como autor y con lo que me gusta a mi Trueque, pues le dije a Pepe que tenía una idea y que quería hacerla.
y luego ya veríamos qué pasaría con esa idea, pero a él le pareció bien, O luego sea que hablé con Antonio. entraste del tirón, ¿no? Ya a eso te gustó Trueque. Sí, es que ¿Qué te llamó la atención en particular del sí, juego? claro, es que a mí me gusta escribir sobre lo que me gusta y Trueque me gustaba y me pareció una propuesta muy guay para jugar mitos y el sistema y me lo pusieron muy fácil, es que es así. Y tú le diste una vuelta de tuerca y dijiste, pues tengo una idea que le puedo dar. ¿En qué te inspiras para llegar a esa idea? Es que a mí siempre hablo en el suplemento de la mochila emocional, ¿no? Que Pepe también usa en 7 días de travesías y demás. Y pues mira, en ese momento pues acababa de terminar en una ONG, estaba en la capital, ¿no? Había trabajado con refugiados y demás y había visto todo, bueno, pues todo lo que se enfrentan las personas. Y luego, pues mira, acabé trabajando aquí en el campo, en una residencia de mayores, ¿no? Vi todo ese rollo de la superación, ¿no? Al final la gente no mira sus limitaciones, ¿no? Sino que al no mirar las limitaciones tira para adelante, ¿no? Y esa emoción me invadió y tenía la idea del circo y de los freaks de circo que me encanta. Y me planteé hacer algo así, ¿no? Hablar un poco de terror onírico, ¿no? Con obras relacionadas con los freaks, pero con ese pozo emocional de lucha, ¿no? Te estoy pegando una chapa y emotiva. No, para nada. O sea, pero me parece muy interesante. De hecho, todo el tema de las artes circenses, las artes escénicas y tal, a mí me encanta también todo eso. Más te da lo que es una carpa de circo con las luces, el sonido, sí, tal, te da un entorno muy apropiado, ¿no? Para crear tanto terror que como además misterio, como... Exacto, además el circo tiene esa dualidad, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre el peligro y la diversión, ¿no? Con todas las atracciones, ¿no? Los funambulistas y demás que realmente se están jugando la vida, el aplauso, todo ese rollito y todo ese rollito de misterio que tienes y un montón de obras, ¿no? Como Carnivale, perdón. Y en mi caso tenía un pozo ahí con un fotógrafo que me gusta mucho que se llama Joel Peter Witkin. Para los que no lo conozcáis, se le conoce como el fotógrafo del horror. Es un fotógrafo mexicano que, bueno, no sabemos cómo conseguía piezas, bueno, partes de personas y hacía bodegones con enanos y demás. Tiene un cuadro de las meninas recreado a lo grotesco, pues con enanos, muy bueno. Y el tío pues tiraba una copia en cámara de gran formato, la retocaba y hacía una única impresión y eran como cuadros. Y tenía ese fotógrafo que me gustaba mucho. Y entonces mezclé un poco la parte emocional, la parte del circo que me gustaba con los freaks y esa parte de horror surrealista de ese viaje, ¿no? Y un poco de road trip y ahí el cóctel. Pues si he conseguido encontrar alguna imagen del fotógrafo, la habréis visto aquí Sí. puesta en este espacio. Y si no, pues lo podéis buscar en Google y a ver si encontráis. Pues me parece muy interesante esta propuesta y bueno, cuéntame un poco más, ¿no? Aparte de la inspiración que te ha llevado a hacer freaks, porque ¿qué podemos encontrar en el suplemento, ¿no? Sí, claro, cuando yo escribí, es una propuesta muy personal, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, las otras propuestas que han salido. Cuando yo la escribí no había como genéricos, ¿no? Como folk horror, como vacío, sino era una propuesta personal y aún así pues gustó mucho. A ver, lo que encontramos pues es el clásico suplemento de Trueque. Lo que pasa que aquí pues he añadido cositas, ¿vale? Tenemos una introducción pues que nos habla de los freaks, de este concepto, el origen de la palabra, ¿no? También herramientas de seguridad, consejos para el jugador, el director, las influencias, y me permití añadir una lista de algunos freaks populares porque de alguna manera pues quería hacer un pequeño tributo. Luego tiene un capítulo que yo siempre añado, que es ajustes de reglas. Creo que está genialmente diseñado, pero quería añadir algunas reglas. Entonces he unificado pequeños ajustes de reglas para hacerlo más temático. Yo incluso le dije a Antonio, mira, que se puede ir con una baraja de cartas. Bueno, eso que se te viene a la cabeza, claro, acaba de salir Trueque y me parecía muy chulo, muy del refugio, ¿no? Ese tipo de ediciones. Y me pareció muy guay. Luego le sigo un pequeño capítulo de ambientación
porque como no es un genérico, tiene una ambientación de alguna manera como un poco predeterminada, ¿vale? He metido algunos conceptos, la anomalía, que a la gente que conoce El hombre abstracto, otro juego que escribí, le sonará, ¿no? Es una disrupción en esta realidad, pues que genera pues fenómenos sobrenaturales, mitos y demás, ¿no? 4 conceptos, hablando un poquito de dónde viene el circo y demás, y ya está, son 2 páginas, muy, muy escueto, muy directo y para mí con sabor, que es lo interesante. Y luego tenemos 7 escenarios que yo le dije a Antonio, pues bueno, que los escriban los habituales, que además son amiguetes, ¿no? Pues un Oscar Peña, un Félix, un Pepe, una Iris, bueno. Y me dijo los que no. Sospechosos habituales. Me dijo que no, porque era como muy personal y yo le había pasado 1 o 2 míos y me dijo, hazlos tus todos porque va a quedar muy redondo. Y dije, venga. Y dije, venga, va, pues voy a hacer, porque no solo se limita al clásico frikis de circo de pues Estados Unidos de los 50 o de la Gran Depresión o de otros momentos, sino lo he hecho históricamente más largo, ¿no? Tú puedes llevar unos acróbatas chinos que no son freaks en sí, pero son personas pues con ciertas, no me gusta decir limitaciones, pero para que me entiendas, serían como los freaks, ¿no? Entonces tú puedes jugar ahí, puedes jugar en el Renacimiento, en otro escenario, cada uno tiene como un fenómeno de esa anomalía que lo lleva hacia algo, ¿no? También uno muy curioso, en un barco de esclavos hacia bueno, pues hacia los campos de algodón de la época de la esclavitud negra. Y incluso hay un mundo de fantasía en el que la magia es una enfermedad, ¿no? Entonces podemos llevar esos freaks con ese concepto, ese road trip, porque ellos empiezan y hacen un viaje en el que van aprendiendo, van descubriendo este horror, ese fenómeno de la anomalía, pues en 8 escenarios diferentes muy variados, que no es solo el clásico de Carnivale, por ejemplo. Sí, además da muchísimo juego para escribir cosas como, ya que sé, se me ocurre ahora mismo así a bote pronto el teatro grecolatino con actores, ¿no?, un poco particulares o incluso en la Bohème en París, ¿no? En la época esta de, hecho, de la absenta con sí, Toulouse-Lautrec sí. Y los pintores. Total. Y la gente rara, sí. Total, de hecho hay uno en Roma y ahora que me acuerdo hay una tabla generadora de escenarios por si te quieres hacer tu escenario, perfecto, ¿no? Sí, como Trueque, la verdad que Trueque siempre tiene esa facilidad, ¿no?, de que puedes crear los escenarios muy fácilmente como cuentos de ánimas, ¿no?, que con 4 sí. pinceladas y un par de parrafitos y te organizas un poco cómo va a ser la partida y luego se la dejas ahí en el aire a la mesa. Pero sí, creo que esto con Trueque se ha arreglado eso. Se puede hacer muchas sesiones de juego muy totalmente rápido. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar de Trueque? O pues nos podemos despedir ya si quieres y seguimos con el resto de... Eso, que es un suplemento muy personal, que busca un tipo de historias muy concretas, de horror onírico, con estos protagonistas, que más que sus limitaciones... vemos todo lo que pueden hacer, ¿no? Y que están vinculados de alguna manera con esa parte mágica, ¿no? La persona, pues que por desgracia le faltan las extremidades, no es que le falten las extremidades, es que su parte del poder en esa realidad es otra, ¿no? Entonces ese concepto no es para todo el mundo, pero es para mí interesante y diferente y bueno, que juzguen cuando salga y espero que guste. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por acompañarnos en las entrevistas y vamos a continuar con la última parte y ya nos vamos a despedir de Pepe. Muchas gracias, Luis. Gracias. Pues muy bien, Pepe, ¿cómo ha sido trabajar con todas estas personas que se han volcado en crear ambientaciones enamoradas del sistema que has creado? Pues ha sido un placer, porque son gente ultra, mega agradable, a la que aprecio en lo personal un montón y que no han hecho otra cosa que engrandecer enormemente el juego y mejorarlo hasta límites insospechados. Desde Félix con su ambientación en el espacio profundo, pasando por Nacho con ese Revoluciones que ya está entero hecho, falta de la edición, y por mis queridos César y Ari,
que hicieron la campaña que acompañó a Trueque Campañas, una campaña de 3 pares de narices súper chula. Ha sido un trabajo muy guay en el que yo he tenido que hacer muy poco porque ellos, por lo que han hecho es coger un juego con sus cosas buenas y sus cosas malas, hacer lo suyo y sacar ambientaciones con las que están cómodas, están cómodos y sobre todo pues hacen algo importante, ¿no? Que es dar vida y dar longevidad a un juego, porque al final el juego, igual que la literatura, igual que la música, igual que el arte, igual que el teatro, igual que el cine o la televisión, se muere si no hay nadie que lo continúe, que lo reproduzca, que lo viva y en este caso concreto que lo juegue. Entonces, para mí, pues le están dando vida a una de las cosas que le tengo más cariño, que es una de las creaciones, y no podré estarles agradecido toda la vida tanto. La verdad es que mola bastante que haya grupos de gente o personas concretas que hayan disfrutado tanto del juego que digan, ay, que se me ocurre una idea para esto y la voy a hacer. Y que además se sienten y digan, venga, la voy a escribir, le voy a dedicar este tiempo. Y para mí eso es un regalo absoluto como creador de juegos. Tiene que ser bestial, ¿no? Ver que hay productos que salen que elevan al tuyo, ¿no? Porque al fin y al cabo Trueque es el sistema, el esqueleto central y todo esto es como que lo están alzando, ¿no? Para arriba y a mí... Y no solo esos. Sería injusto olvidarme de todas las personas que han contribuido con escenarios que están en la página web del refugio, con las traducciones que han hecho al catalán. Hay mucha gente que si accedéis a la página web del refugio han contribuido de una manera o de otra y también les estoy agradecido. A mí cada vez que alguien me escribe o yo qué sé, me dice he hecho esto y tal, pues yo se lo agradezco muchísimo, porque al final está invirtiendo una parte de su tiempo. Y pese a que nos engañan ahora y nos dicen que lo más importante es el dinero, realmente lo más importante que tenemos las personas es el tiempo y dónde lo queremos invertir. Entonces, que inviertan una parte de su tiempo en eso, pues yo lo agradezco enormemente y me hace bastante feliz. Vale, pues nada, vamos a despedirnos aquí. Muchísimas gracias a todos los que han venido, han pasado por aquí para contarnos su experiencia participando en la creación de ambientaciones para Trueque. Muchísimas gracias, Pepe, por prestarnos tu tiempo y tu talento y tus creaciones para que podamos seguir disfrutándolas y que vengan más y que vengan apaladas y que sigan teniendo la salud de la que goza Trueque. Y nada más, yo no tengo nada más que decir. Bueno, es recordaros que podéis encontrar Trueque y todas sus ambientaciones y otras iteraciones en la web del refugio o vuestra tienda de confianza o vuestra tienda online de confianza. Y nada más, Pepe, si quieres decir algo, despídete y no te interrumpo más, ni te doy sin problema. Más tiempo. Que ha sido un placer compartir espacio-tiempo. Gracias a ti, Óscar, por dedicar parte de tu tiempo a hacer estas entrevistas y hacer todo. Que muchas veces el autor, aquí hay otra persona que también dedica un espacio de su vida personal y de su tiempo que eres tú, así que te agradezco a ti el tiempo invertido en esto, Óscar, y gracias a todas las personas que deciden dedicar una mínima parte de su tiempo a echar una partidilla, a leerlo, a acercarse, a preguntar, a ignorarlo, a criticarlo de cualquier manera educada y razonable. Gracias, porque al final lo que nos queda es el tiempo. Jugad mucho. Un abrazo.